Conduciendo por la carretera aislada que recorre la pintoresca península Hook, en el antiguo este de Irlanda, es fácil ver la mansión que se ha ganado la reputación de ser la casa más embrujada de Irlanda. Si alguna vez un edificio se ajustaba al estereotipo de esta casa perseguida por su pasado sangriento y trágico, era este, con el telón de fondo de un entorno costero escarpado y azotado por el viento. Esta casa embrujada se asoma sobre el paisaje circundante. Sus históricas murallas han sufrido invasiones, capturas, plagas, hambrunas y numerosas tragedias personales, muchas de las cuales siguen vivas como las leyendas fantasmales que aún hoy se cuentan. Y yo soy el documentalista, y esto es Loftus Hall, la casa más embrujada de Irlanda. La historia registrada de Loftus Hall y la tierra sobre la que se asienta se remonta a unos 800 años atrás, pero los lugareños dicen que la importancia del sitio se remonta a miles de años y que una vez fue sagrado para los druidas, la clase profesional y religiosa de alto rango en las antiguas culturas celtas. La historia de Loftus Hall comienza alrededor del año 1170 después de Cristo, cuando Raymond Fitzgerald, apodado Le Gros, la Grasa, aterrizó en Ballybun Head, en la península de Hook, en lo que ahora es el condado de Wexford en Irlanda. Es un lugar famoso en la historia de Irlanda, conocido como el lugar donde Irlanda se perdió y ganó. Raymond fue uno de los primeros de un pequeño grupo de caballeros normandos que desempeñó un papel activo en la aplicación del dominio normando sobre Irlanda. Adquirió un terreno en la zona sobre el que se construyó un castillo conocido como Houseland Castle. Con el paso de los años se deterioró y en 1350 los descendientes de Raymond construyeron un nuevo castillo llamado Redmond Hall. El Hall permaneció con la familia Redmond hasta mediados del siglo XVII, cuando las guerras confederadas irlandesas vieron cómo el castillo era atacado repetidamente y finalmente confiscado como parte de las confiscaciones cromwellianas. En una notable demostración de defensa el 20 de julio de 1642, Alexander Redmond, que tenía 68 años en aquel momento, logró proteger The Hall de 90 invasores ingleses con la ayuda de sus 2 hijos, algunos inquilinos, 2 soldados y un sastre. Evitaron varios ataques más, tras los cuales Alexander Redmond recibió condiciones favorables de Cromwell. A su muerte, alrededor de 1651, la familia de Redmond fue desalojada de Hall y su casa fue subastada. En 1666, Henry Loftus, originario de Yorkshire, Inglaterra, adquirió las tierras confiscadas y la mansión pasó a llamarse Loftus Hall. Durante las décadas y los siglos siguientes, la familia Loftus se elevó en el poder, produciendo barones, vizcondes, condes y marqueses, y a medida que subían por la escalera de la aristocracia, la ilustre familia esperaba poder atraer a la reina Victoria para que la visitara. Con este objetivo en mente, John Henry Loftus, el 4º marqués de Ely,
se embarcó en una enorme renovación de The Hall entre 1870 y 1879 para hacerla más grande que nunca. Aunque se ha informado ampliamente que la Sala Loftus fue completamente demolida y reconstruida. Hay pruebas de que gran parte de la antigua sala fue utilizada y trabajada en la mansión que se puede ver hoy en día. No se escatimaron gastos en la renovación de Loftus Hall, construida como una mansión de 3 pisos, con un parapeteo con balaustrada. La sala cuenta con un suelo de mosaico adornado y una espectacular escalera de gran tamaño. Tallada a mano por artesanos italianos, la casa era ciertamente apta para una reina. Pero la reina Victoria nunca llegó, causando una profunda decepción en la familia Loftus. Mientras que su rico y colorido pasado es suficiente para atraer a los amantes de las historias, son las leyendas, los misterios inexplicables y los cuentos de apariciones de fantasmas los que han hecho que Loftus Hall sea una de las mansiones más visitadas de toda Irlanda. Las leyendas provienen de la vida real y la muerte de Anne Tottenham. A mediados del siglo XVII, Charles Tottenham se casó con la honorable Anne Loftus, hija del primer vizconde Loftus, y tuvieron 6 hijos, 4 niños y 2 niñas, Elizabeth y Anne. Pero su esposa se enfermó y murió cuando las niñas aún eran jóvenes. 2 años más tarde, Tottenham se casó con su prima Jane Clive y vivieron juntos, junto con Anne, en Loftus Hall. Una noche, en medio de una fuerte tormenta, un barco llegó a la península de Hook y un joven se dirigió a la Sala Loftus preguntando si podía refugiarse allí. No era infrecuente que vinieran extraños a tocar, ya que las aguas bravas alrededor de la costa sur de Wexford a menudo provocaban que los barcos se quedaran varados en la orilla o completamente destrozados por las rocas. El hombre fue invitado a entrar y terminó residiendo en la casa durante varias semanas. Durante este tiempo, Anne, ahora una mujer joven, se enamoró del extraño y pasó incontables horas socializando con él en la sala de tapices. Según las leyendas locales, una noche, Anne estaba jugando a las cartas con el desconocido, así como con otros huéspedes, cuando se inclinó debajo de la mesa para recoger una carta que había tirado y se dio cuenta de que el desconocido tenía pezuñas hendidas. Ella gritó fuerte, haciendo que el extraño se expusiera como el mismísimo diablo. Se transformó en una bola de fuego y se disparó por el techo, dejando a Anne en un estado de trauma del que nunca se recuperó. El estado mental de Anne se deterioró rápidamente y su familia, avergonzada por su comportamiento, la confinó en una habitación de la casa, donde permaneció hasta su muerte alrededor de 1775. Se dice que a partir de aquel momento la Sala Loftus se vio asolada por una severa actividad poltergeist. La atormentada Ana nunca pudo descansar en paz. Varios clérigos protestantes fueron convocados por la familia para ponerle fin, pero ninguno pudo librar a la casa de sus fuerzas del mal. En su desesperación, la familia, ellos mismos protestantes, llamaron a un sacerdote católico que era un inquilino en su propiedad, el padre Thomas Brothers, quien tuvo éxito en la limpieza de la casa de las fuerzas negativas. Se dice que su lápida contiene la siguiente inscripción: aquí,
yace el cuerpo de Thomas Broders, quien hizo el bien y rezó por todos y que desterró al diablo de la sala Loftus. Aunque no hay pruebas de que esta inscripción haya existido jamás. Es justo decir que muchos de los detalles de este relato son probablemente poco más que cuentos populares ficticios. Sin embargo, los informes que se remontan a más de un siglo dicen que Anne estuvo confinada en una habitación de Loftus Hall hasta su muerte. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le pasó? Es muy probable que el relato de la pezuña hendida y el diablo disparado a través del techo haya sido inventado por la familia Loftus para disuadir a los mendigos y a otros extraños de visitar la sala. Después de todo, esperaban desesperadamente atraer a la reina Victoria para una visita. Así es que lo último que necesitaban era que los indeseables se interpusieran en el camino. Esto nos lleva a preguntarnos si Anne estaba realmente confinada debido a una enfermedad mental o si había otra razón para este trágico final de su vida. Según un relato alternativo, el desconocido se había enamorado de Anne y le había pedido a Charles Tottenham su mano en matrimonio, pero se le negó el permiso. Fue rechazado de la casa, dejando a Anne con el corazón destrozado. Pero hay otro giro de esta historia. Durante la restauración de la sala Loftus, se encontraron los restos esqueléticos de un pequeño bebé entre las paredes de lo que se cree que era la habitación en la que Anne había estado encerrada. Anne se quedó embarazada del extraño, avergonzando a su familia. Esto podría haber sido un motivo para que su padre la encerrara, para que no la volvieran a ver. Un relato local sugiere que Anne murió durante el parto después de que su padre se negara a informar a nadie sobre su embarazo, incluido el médico local, y que sufriera complicaciones que la llevaron a la muerte. En la actualidad, la tumba de Anne Tottenham se encuentra en un cementerio local de Wexford, pero hay algo muy peculiar en ello. A diferencia de las tumbas circundantes, la tumba está completamente cementada. Las personas que la enterraron claramente querían asegurarse de que nadie pudiera acceder a su cuerpo. ¿Qué oscuros secretos se llevó Anne a la tumba? Metafóricamente, Loftus Hall está de hecho obsesionado por su oscura y turbulenta historia. Uno casi puede sentir la tristeza y los traumas que han ocurrido dentro de sus paredes. Pero el fantasma de Anne sigue vagando por las frías y vacías habitaciones de la mansión tal y como está hoy en día. Muchos están convencidos de que la respuesta es sí. De hecho, American Ghost Hunters llevó a cabo investigaciones detalladas de la casa y afirmó haber detectado numerosas anomalías. Pero fue en el 2014 cuando la sala Loftus consolidó su reputación como la casa más embrujada de Irlanda, cuando un visitante que hacía un recorrido creyó que había capturado una imagen encantadora en su cámara. Posteriormente, se convirtió en un virus, atrayendo la atención de personas de todo el mundo. Thomas Bevis, de 21 años, dijo que estaba mirando las fotos de su cámara cuando se dio cuenta de las figuras fantasmales de una mujer joven y una mujer mayor en una ventana. A principios del siglo XX, la familia Loftus quebró y, tras la muerte del último miembro de la familia Loftus, fue tomada por los benedictinos, que la ocuparon hasta 1935, y en 1937, las Hermanas de la Providencia la convirtieron en convento y escuela para las jóvenes que querían ingresar en la orden. Los lugareños dicen que la gente estaba aterrorizada de asistir a misa en su capilla, dadas las leyendas del mismo diablo que visitaba la sala.
En 1983, Loftus Hall fue adquirido por Michael Devereux, quien lo inauguró como el Hotel Loftus Hall. Michael murió en el hall y su esposa luchó durante varios años tratando de manejar el hotel por su cuenta, hasta que una noche se marchó sin explicación alguna, dejándolo todo atrás. Loftus Hall entró entonces en periodo oscuro. La propiedad fue dejada vacía, pero fue ocupada ilícitamente durante casi una década por personas que llevaban a cabo rituales y reuniones satánicas. En el 2011 fue adquirida por sus actuales propietarios, la familia Kingley, que se han embarcado en un ambicioso proyecto de restauración. Hoy en día, Loftus Hall está abierto al público, que puede unirse a una visita guiada de 45 minutos que muestra la historia de la sala y sus muchas leyendas. Al salir de la sala después de una de estas visitas, uno se queda con más preguntas que respuestas. La realidad y la ficción se han entrelazado tan estrechamente en la historia de Loftus Hall que es imposible determinar dónde termina la historia y dónde comienza la leyenda. Yo soy el documentalista y esto fue Loftus Hall, la casa más embrujada de Irlanda. Gracias y hasta la próxima.